Les damos la bienvenida a este su programa ¿A dónde vamos?, donde cada semana estamos aquí en su espacio de streaming Unifrance. Como cada semana me encuentro con mi compañero Juan Carlos Núñez y yo soy Maite Puña. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante a nivel político y económico de lo que es el turismo y tenemos a un invitado muy especial. Eso sí, Maite, viene un personaje muy importante, muy influyente dentro de lo que es el turismo y pues hoy nos dará mucha información pertinente para nuestros estudiantes. Hoy nos acompaña Andrés Aramayo Bejarano, recientemente posesionado como viceministro de Fomento al Turismo Sostenible. Pero antes de hablar de decretos y políticas, queremos conocer a la persona detrás del cargo. Andrés, más allá de tu nuevo trabajo, ¿cuál es tu historia con el turismo? Bueno, mi historia con el turismo es bien amplia. Yo realmente no he estudiado turismo formalmente, si quieren llamarlo así, no soy de la carrera. Yo he estudiado una carrera que solo hay en Bolivia, en la Escuela de Producción y la Competitividad de la Católica, la Escuela de Negocios, que se llama Creación y Desarrollo de Empresas, y de ahí también tuve formación en Ingeniería Financiera. Pero no fue hasta que yo tuve un posgrado en la Universidad de Georgetown en una beca, en un programa de liderazgo y competitividad global que yo me daba cuenta que los países ricos no vivían de commodities ni de materias primas, sino vivían de talento, de creatividad, de innovación, de generar valor y además de generar tecnología y valor agregado para sus industrias extractivistas, ¿no? Y ahí fue donde yo me cuestioné y dije, ¿cómo nosotros como nación podemos llegar a tener una actividad tan poderosa? em, con tanta ventaja competitiva y la verdad es que mi primera opción no fue turismo, fue minería. Y escarbando un poquito más en otras alternativas no extractivistas, el turismo se convirtió en una curiosidad para mí. Y de ahí pues empezó un camino muy largo cuando yo retorné a Bolivia, porque yo parecía un demente cuando hablaba de que Bolivia podía vivir del turismo. Les hablo de esto del 2015, ¿no? Así que esos fueron, allá les voy a contar más detalles. Pero así fue mi primera aproximación al turismo. Fue por una curiosidad genuina de ver cómo Bolivia valía en ese momento, el PIB, si mal no recuerdo, estaba cerca de los 40.000 millones de dólares, 37.000 millones de dólares. Y yo hice un ejercicio en donde solo Disney, solo los ingresos que generaba Disney a través de la venta de tickets de parques temáticos, si la memoria no me falla, era como 35 bolivias. Era un montón de dinero, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que es una opción real, ¿no? Es una opción real. Y sí, y recordando un poquitito al Andrés de primer semestre, ¿cómo lo ves? Ese Andrés del primer semestre, a ver, esto era el 2009. Yo les confieso, yo no sabía qué quería estudiar. Yo quería parcialmente ser músico, también quería estudiar ingeniería de sonidos porque me apasiona el tema de la música. Y también estaba dentro de mis opciones, que la evaluaba con mucho temor, ser médico, porque mis padres son médicos. Y ellos me decían, puede que no sea la mejor opción porque tú eres una persona muy familiar, que te gusta hacer otro tipo de actividades y esta profesión, ser médico, es muy absorbente, ¿no? Yo les confieso, al final todas las profesiones son absorbentes, en todas las formaciones hay que trasnocharse, en todas las profesiones hay que dedicarle muchísimo tiempo, más ahora, ¿no? Pero el Andrés del 2009, una persona inquieta, una persona curiosa, una persona dispersa, sigo siendo una persona muy dispersa que piensa en muchas cosas simultáneamente. Mi esposa insiste con la idea de que yo soy como una poligoma que reboto muy rápido y me muevo impredeciblemente. Sigo siendo esa misma persona, no he perdido esa esencia. Pero ¿qué destaco de ese Andrés del 2009? Asumió estudiar y agradezco a mis padres por el privilegio de haber estudiado donde he podido estudiar. Y se hablaban de cosas en ese tiempo en la universidad que hoy parecen normales, pero que en ese tiempo parecían locuras. Les estoy hablando de inteligencia artificial, de Big Data, de árboles de decisión, de las economías del futuro. Entonces yo llevo muy, muy buenos y gratos recuerdos de cómo, y también lo cuento como anecdótico. Yo me acuerdo que había ahí una mala publicidad al EPC porque te decían, ay, vas a estudiar algo que no tiene título en provisión nacional,
¿Qué es eso de estudiar emprendimientos y los emprendedores son para hacer kiosquitos de comida y cositas chiquitas? Y no se veía el emprendimiento en ese tiempo en Bolivia como una elección real, ¿no? Pensar en que alguien estudie para crear y desarrollar empresas, la siguiente pregunta era, ¿por qué no estudias administración de empresas o ingeniería comercial? Y bueno, tengo ese ADN particular, ¿no? Del mundo emprendedor con el que me he formado. Y luego, por un desafío propio, yo confieso, no soy necesariamente el mejor con los números. Aquí me voy con los cálculos duros, ¿no? A mí que me pidan hacer unas derivadas o unas integrales manuales, me podrían estar poniendo en problemas. No es que no sepa, pero sí me demoro. Y he conocido gente muy hábil y justamente por eso decidí estudiar ingeniería financiera, porque quería encontrarle el uso real a los números, ¿no? Los números son para mí uno de los elementos más elevados que tenemos como humanidad para poder procesar información, para poder entender el mundo, para poder tomar decisiones. Y justamente por eso estudié también ingeniería financiera. Mira cómo pasa el tiempo y veo un cierto parecido en varias profesiones. Cuando yo decidí estudiar turismo, no sabes, me riñeron, pero coro general. ¿Por qué vas a estudiar para ser Perkins? ¿Por qué vas a estudiar una carrera que no tiene futuro? Y bueno, y como decía Maite, el viento me llevó por caminos que yo no conocía y el turismo me llevó a lugares donde mi bolsillo no podía pagar. He conocido cosas no solo en Bolivia, sino en Sudamérica, pero qué bonito es esto. Y cómo ahora veamos al Andrés recién tituladito. Pucha, el Andrés recién titulado. A ver, yo me titulo de la primera licenciatura del 2013, acabo las materias, me pongo a hacer mi tesis sobre un servicio en salud, sobre ser un seguro de salud privado que tenía prepago y pospago y tenía la composición de un fondo de riesgo que tenía un fideicomiso y una fiducia, co- cosas de financieros. Y notaba que iba a ser muy poco probable que se haga. Entonces, estaba con este elemento del huevo y de la gallina, ¿no? De si trabajo o no trabajo, etcétera. Y bueno, me salió un trabajo en la Cervecería Boliviana Nacional, que ha sido una gran escuela para mí. He aprendido un montón de cosas. Yo me encargaba en un analista de trade marketing, donde aprendí tres cosas, tres lecciones que eran importantes. Lo primero es que yo no estaba diseñado, si vale el término, para la vida corporativa. Yo era una persona muy inquieta, muy dispersa, que me gustan los desafíos, soy capaz de iniciar cosas y de crear cosas, y la monotonía a veces es algo que a mí me desequilibra y me incomoda. Entonces sabía que la vida corporativa requiere de mucha paciencia, requiere de mucha, de afrontar mucho los desafíos dentro de una rutina y de una monotonía que a mí me costaba. Lo segundo que aprendí es que em, bueno, uno tiene que afrontar, ¿qué les digo? No únicamente por generar, esta frase del empleo dignifica, ¿no? Entonces yo tenía un buen trabajo ahí en la CBN, me ganaba mis pesitos, em, pero yo ya sentía que quería afrontar algo más. Yo soy una persona que se mueve mucho por su sistema de creencias y yo quería aportar de forma directa al cambio de una matriz ya les voy a contar en su momento, de Subo, de un país diferente, ¿no? Y sentía que desde ese trabajo no estaba haciendo lo que a lo mejor podía hacer en ese preciso instante, no sabía qué era. Y bueno, tomé una decisión también importante que la veo desde el retrovisor y la toco con reflexión hoy. Era un empleo absorbente, debo ser honesto. Y en ese tiempo yo tenía a mi abuelo vivo, yo lo quería mucho, pasaba mucho tiempo con él y él entró en una etapa un poco delicada y quería pasar un poco más de tiempo con él. Y fue una decisión excelente porque finalmente pasé los últimos meses ahí muy cerca de mi abuelo y bueno, falleció al final. Pero ahí también comprendí que lo más importante de lo menos importante es el trabajo, ¿no? Y este Andrés recién egresado empezó a buscar también, que le debe pasar a muchos estudiantes recién graduados, irse de Bolivia. Debo confesar que yo dije, aquí no hay futuro, no hay esperanza.
estamos perdiendo el tiempo, esta situación no va a cambiar, y decidí irme de Bolivia, ¿no? Y bueno, primero me fui a Miami, me fui un tiempo. Y de ahí me salió una beca en Washington, en la Universidad de Georgetown, y me fui también a estudiar en Washington. Y de ahí tuve una revelación de esta búsqueda de oportunidades fuera de tu país. Se dan porque tú no eres capaz de ver las oportunidades que puedes generar para ti y que puedes generar para otros también. Y debo confesar que esto también yo lo hablo desde mis privilegios, ¿no? Porque no todos tienen ni la oportunidad, ni la capacidad, ni el capital, ni la resiliencia, ni la inteligencia emocional como para afrontar esos desafíos, ¿no? Así que bueno, el 2015, mediados del 2015, yo genuinamente decido volver y volver con todo. Me acuerdo el día perfectamente que cerré mi cuenta bancaria en Estados Unidos, saqué mis últimos dólares y me volví a Bolivia, ¿no? Me volví a Bolivia sin saber qué hacer, además. Pero mira el riesgo que has tomado y dónde te ha llevado. Sí, totalmente. Realmente ha habido muchos escalones por los que has tenido que pasar y quién lo pensaría, ¿no? Al principio no sabías muy bien a qué dedicarte y ahora estás acá. Y son años y años de progreso, ¿no? Pero yo sé que estamos muy, muy atentos a lo que estamos hablando hoy y necesitamos, como siempre, una pausa y volvemos. Losada, ¿cómo viene la proyección del trimestre? Bla, 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 bla. Blah blah blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah blah blah. Bla, 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 bla. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah blah blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Solo con teoría no haces nada. Gradúate con experiencia. Aprende haciendo. Unifrance. Innovación en educación. Estamos de retorno de nuestro breve corte y seguimos conversando con Andrés Aramayo, pero esta vez tenemos más inquietudes, más a profundidad acerca del rol del viceministerio, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, claro, tenemos muchas preguntas sobre cómo encontraste el viceministerio después de la anterior gestión, pero antes de entrar al viceministerio, háblanos un poquitito de órbita. ¿Cómo te fue ese periplo de órbita? Órbita. Bueno, hay algunos antecedentes antes de órbita que tal vez es bueno que pongan sobre la mesa. Em, bueno, yo entro a trabajar en turismo ya puntualmente porque mi tutor de tesis, Bernardo Fernández, que hoy trabaja en la Embajada Británica, doctor en economía, una persona brillante, a quien quiero mucho y si ve este podcast le mando un fuerte abrazo al ver, me invita a hacer una consultoría para en su momento la Agencia de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, en la gestión del exalcalde Luis Revilla. Y planteamos un modelo de cómo La Paz puede enfocarse en turismo. Y bueno, habían varios cálculos, varias cosas que se trabajan con un equipo de personas, pero llegamos a una conclusión. Si nosotros en ese momento, les estoy hablando 2010, finales del 17, principios del 18, si hacíamos que la gente se quede un pernocte más por viajero, a La Paz le ingresaban 75 millones de dólares líquidos, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay algo. Y habían un portafolio de proyectos, de 10 proyectos estratégicos que tenían que ver con tecnología, digitalización del destino, una app, un chip de celular. En ese tiempo no había eSIM, era un chip de celular que venía con un seguro médico, unas rutas integradas con el Puma que se llamaban Conocernos es maravilloso. eh, mm, Había un tema con artesanía en los centros de información. Y bueno, era un portafolio de 10 proyectos muy interesante. Y ahí me apasiono. Y ahí yo debo confesar, yo ya había abierto mi empresa que se dedica puntualmente a educación para el emprendimiento, que se llama Subo. Y Subo, yo tenía, hacía esta consultoría para la alcaldía y bueno, trabajaba en el tema de educación para el emprendimiento y ahí empecé a meter en el ADN de muchos jóvenes del ecosistema emprendedor la importancia del turismo. Cuando entregamos la consultoría, recibo la invitación
de en ese tiempo la directora Patricia Grossman, mi gran amiga, la Pati, igual si está viendo esto, yo le agradezco un montón porque para mí ha sido una gran escuela, porque ha sido desafiante, ha sido romper ciertos esquemas y paradigmas que el turismo los tenía y probablemente ahora también los tenga, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando ya me han preguntado lo del viceministerio, me va a tocar hablar de eso. Y, y miren, yo dejo la alcaldía en septiembre del 2020 por invitación de la ex viceministra de Turismo, Catherine Kotler, que me invita como director al viceministerio en pandemia para ver el tema de la reactivación. Y estuve ahí por unos 2, 3 meses. ¿Y por qué les hago este antecedente antes de hablar de órbita? Porque uno de los dolores eternos es que la información en turismo estaba mal procesada, estaba investigada superfluamente, nunca se tomaban decisiones basadas en información y se veía el turismo como una actividad donde vienen unos gringuitos y dejan algo de plata, pero no habían como que los fundamentos como para decir tenemos que definir un nuevo rumbo para Bolivia. Y es ahí en 2021 que yo recibo un llamado de un amigo también que estimo mucho, Julián Vargas de la Fundación IES, y me dice, hay un proyecto del Canadá que han hecho una convocatoria global en donde se está viendo qué actividades económicas, em, a ver, déjenme estructurar mi cabeza, sí, qué actividades económicas no extractivistas, con inclusión de género, basadas en economías de servicios sostenible, pueden dar una solución a la crisis de pandemia, ¿no? Bueno, el turismo entraba perfecto ahí. Y se arma la propuesta con la red de soluciones para el desarrollo sostenible con Lucky Andersen, varios aliados ahí dentro del trabajo. Y bueno, finalmente salimos, si la memoria no me falla, de más de 1.000 proyectos que se presentan globalmente. Nuestra propuesta entra dentro de las 10. Y no era otro trabajo que investigación sobre turismo, ¿no? ¿No? De averiguar cómo, bajo qué circunstancias y qué condiciones tiene que darse para que esta actividad que nosotros habíamos planteado del proyecto pueda funcionar, ¿no? A mí me gusta crear mucho las cosas con pasión, con propósito, con trascendencia, con legado. Y es ahí donde, al crear el propósito de órbita, yo no quería que se llame el OBT, ¿no? El Observatorio Boliviano de Turismo o el TOB o lo que sea. De hecho, tiene que ser algo que sea sticky. Sticky es pegajoso, ¿no? Que la gente diga, ¿qué diablos es esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho la jerga espacial. Yo les debo confesar que autónomamente, autodidactamente, a mí me gusta mucho la física y los cohetes. Yo he estudio así empíricamente, ¿no? Entonces me gusta mucho el espacio. Y en ese tiempo creo que estaba muy metido en el tema y pegó órbita, ¿no? Que quiere decir el Observatorio Boliviano para la Industria Turística Sostenible. Y a partir de ahí, en un lapso de 30 meses, trabajando con un equipo fantástico entre el SDCN, la Fundación IES, y bueno, 3 consultores que estábamos ahí trabajando, Ariel y Marta, hacemos algo que parecía inimaginable, ¿no? Primero, cuando uno hablaba en 2020, principios del 2021 de turismo, te decían, ¿qué has fumado, viejo? ¿No? Aquí no se mueve un viajero, no se mueven aviones, necesitas 7 barbijos, que te rasquen la nariz 8 veces antes de entrar a un país y vos aquí que Bolivia puede vivir del turismo, ¿no? Bueno, se hacen 50 publicaciones, ponemos ciertos elementos de Big Data, incluso tuvimos la oportunidad de tener información de afuera, ¿no? ¿Qué les digo? Aspiracional, ¿no? Para perfilar modelos de arquetipos de viajeros. Y ahí nos chocamos con una realidad que lo vamos a hablar ahí, también es dura, y es que en Bolivia no hay una cultura de datos. No estamos acostumbrados a tomar decisiones en base a datos, ni las comunidades, ni los gobiernos municipales, ni el gobierno nacional, y los empresarios tampoco. En Orbit hemos tenido un proyecto que se llama el BAS, el Business Advisory Service, que es el servicio de asesoría empresarial. Hemos hecho 54 asesorías a empresas de todos los rubros. Les estoy hablando hotelería, agencias de viaje, transporte terrestre, restaurantes, artesanía de distintos tamaños, hoteles 5 estrellas y cabañitas, ¿no? Y teníamos un equipo de consultores muy, muy hábil y el propósito era fortalecer sus fundamentos empresariales para que ellos tomen decisiones basadas en evidencia y les abríamos un pool de información gigantesca. Y me acuerdo cuando les mostrábamos la plataforma, ellos nos miraban y nos decían, no sé qué es esto, ¿no? Y tampoco necesito porque ahorita mis problemas son otros, ¿no? En ese tiempo se estaba viendo todo el tema de reactivación que fue muy duro para el sector turístico, ¿no?
Órbita, bueno, sigue en pie, yo ya no estoy dirigiendo órbita, hemos pasado la batuta a alguien del equipo, pero hemos hecho un montón de cosas. Hemos desarrollado emprendimientos de turismo comunitario, hemos tenido proyectos de creación de áreas protegidas, nos hemos inventado la pega porque al final de eso se trataba. Sabíamos que el financiamiento no iba a ser para siempre y hemos estado consiguiendo varias cosas, ¿no? Bueno, sé que no lo tienen en el radar, pero yo también he creado una OTA, una Online Travel Agency que se llama visitbolivia.travel. Em, bueno, la he lanzado hace ya 2 años y medio, así que he estado también en la cancha desde la gestión, ¿no? Yo no me dedicaba necesariamente a la operación, sino era una agencia receptora que terciarizaba los servicios ahí con varios operadores. Y he conocido también los dolores desde esa trinchera, ¿no? Entonces he pasado de, si quieren, la función pública, la gestión del destino, que era la Paz Ciudad del Cielo, hicimos una marca ciudad, política pública, nos tocó conflicto social 2019, pandemia. Pasé a la instancia nacional a ver reactivación, control, fiscalización, porque yo veía la Dirección General de Control de la Actividad Turística. De ahí pasé a la investigación en turismo, hardcore, me atrevo a decir, con grandes investigadores. Y de ahí también estuve en el negocio, ¿no? Y bueno, hace 4 meses ya son. Recibo la invitación del actual gobierno del presidente Rodrigo Paz, a cargo de la ministra Cintia Yáñez, de que puede estar de viceministro de Fomento al Turismo Sostenible. Algo que es importante, que creo que ponga yo sobre la mesa, es que yo siempre he sido un creyente que el turismo se para por los privados, ¿no? Lo he dicho N veces y no me voy a desdecir, y que el rol del Estado es darle soporte a los privados para que esta actividad llegue a su máximo potencial. Entonces, ese ha sido uno de los elementos más interesantes de encontrar un gobierno que luego de 20 años está hablando del turismo como una oportunidad real para cambiar el motor de desarrollo económico de Bolivia, complementarlo con nuestras industrias extractivistas, porque no debemos y no podemos renunciar a nuestro rol extractivista e hidrocarburífero minero y de agronegocio también, pero tenemos que potenciarlo a través de una economía de servicios, creatividad, talento e innovación, ¿no? Entonces, cuando recibo el llamado, por supuesto que yo me siento muy honrado, un poco, ¿qué les digo? Conflictuado porque tenía varias cosas dentro de la empresa ahí arrancando. Yo soy emprendedor serial, entonces tengo distintas actividades y sé que esto iba a repercutir en estas actividades, pero es muy fácil estar desde la acera del frente criticando, ¿no? Y uno tiene que saber que cuando asume estos roles de autoridad, va a recibir la crítica. Tienes que correr una maratón con un chaleco con pesas, ¿no? No es un trote ligero. Y uno de los elementos más importantes es que tiene que haber una coordinación a nivel nacional con todos los sectores. Así que ya ahí les voy a comentar en esta, ¿qué les digo? En esta previa, antes de contarles cuáles son los planes del viceministerio, ¿no? Si tienen alguna duda de órbita, a mí me apasiona mucho hablar del trabajo que hemos hecho, porque yo siempre guardo este recuerdo de, no les voy a decir quién, pero una persona que sabe mucho de turismo me dice: viejo, tienes que aceptar dos cosas. Que Bolivia nunca más va a llegar a sus volúmenes 2018-2019 en turismo. Bolivia no puede vivir del turismo. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, este país está condenado nomás a la maldición de las materias primas, que se la conoce ahí por los economistas, ¿no? Y yo me acuerdo que le respondí una cosa. Lo más importante de un negocio es el momento. Y tú te sientes así porque este aún no es el momento del turismo. Y le dije, era el 2022, casi inicios del 2023. Yo creo que el momento del turismo va a ser el 2026 con el siguiente gobierno. No, ni sabíamos quiénes iban a ser los candidatos, yo ni tenía la premonición de que yo iba a ser viceministro. Y de hecho les cuento que 2 veces a mí me invitaron de la anterior gestión al viceministerio a una reunión. Yo no dije ni una palabra y las 2 veces me sacaron con policía. Entonces el mundo realmente da muchas vueltas curiosas. Y hoy pues es un desafío muy, muy interesante. Qué lindo escuchar todo eso y algo que me trae a la memoria, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada en presidencia, entramos nosotros a hablar con él y le dijimos que podíamos cuadruplicar los ingresos del IDH a través de turismo y se lo demostramos, pero no nos tomó mucho en cuenta.
Y bueno, y nuestra lucha empezó. Digo lucha porque ha sido remar a ratos contra la corriente. Y bueno, hoy estamos en otra faceta. Y algo que pedíamos a gritos era que turismo sea parte de la política de Estado. Y nos dijeron, no, que tiene que haber movimiento social, que había que hacer una serie de pasos para poder lograr esto. Y ya con el nuevo gobierno, no quiero ser abogado del diablo de nadie, pero simplemente el que hayan puesto ya un ministerio donde se ocupe del turismo, pues ya es una señal que estamos avanzando. El camino es largo. Tal vez a ratos lo debes sentir que hay que subir el Everest, porque hay miles de obstáculos, miles de trabas, pero sí podemos hacerlo y poder lograr lo que nuestros vecinos tienen, ¿no? Poder lograr pasar la barrera de los 2 millones de visitantes al año, que tenemos que hacerlo y tenemos que lograr. Y estábamos pensando, ¿cómo encontraste al viceministerio? La- lo encontré mal, ¿no? Encontré una institución abandonada, descuidada, em, abandonada desde, en ese momento, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, donde estaba la dependencia plena del viceministerio. Encontré una institución anticuada, ¿no? Aletargada, con un montón de buenas intenciones, y eso también a mí me sirve de reflexión porque, como dicen, el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Em, pero además encuentro también un sector desesperanzado, ¿no? Desesperanzado porque las dos anteriores gestiones de viceministros, y los digo con nombres, Eliana Ampuero y Iber Flores, nunca coordinaron con el sector, ¿no? Y la verdad es que se habló mucho durante mucho tiempo, desde la ley 292 Bolivia te espera de turismo comunitario, y post pandemia las comunidades no estaban ni cerca de reactivarse, ¿no? También nos encontramos con un momento desafiante desde el tema administrativo, porque se toma la decisión de crear el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, y eso hace que el viceministerio pase de un lugar a otro, y hay todo un tema administrativo de por medio. La creación de un nuevo ministerio tiene sus desafíos, no es soplar e inflar botellas, como dicen algunos. Entonces ha sido un proceso largo desde noviembre para hacer todo lo que se ha hecho. Ha pasado de ser un viceministerio de 24 personas a ser un ministerio de más de 100 personas, ¿no? Articuladas en tres viceministerios con una visión post-extractivista, con desafíos presupuestarios porque se están haciendo ajustes en el presupuesto, ¿no? En la resignación de los recursos. A la fecha, hoy 26 de marzo, se sigue trabajando en el presupuesto general de la Nación para hacer algo efectivo. Entonces, más allá de ver cómo lo he encontrado, ya les he dicho con dos palabras, ¿no? Abandonado, olvidado, anticuado, pero yo creo que es momento de mirarse adelante, mirar al retrovisor no nos ayuda a nadie, ¿no? Y bueno, ahora tenemos, bueno, yo digo el Dream Team, ¿no? Aprovecho de mandarles un fuerte abrazo a mis colegas, a la ministra Cintia Yáñez, que bajo su liderazgo se están haciendo cosas que son impensables. Les voy a comentar ahorita algunas. El viceministro Andrés Zarati, que nos conocemos hace mucho tiempo y es una persona que conoce muy bien el movimiento cultural, la potencialidad que tiene la cultura para generar desarrollo. Y la viceministra Sumaya Prado, viceministra de Gastronomía, que bueno, dicho sea, para envidia, si nos ven de otros países, somos el único país del planeta con un viceministerio de Gastronomía. Y aquí hemos venido a romper paradigmas, ¿no? Hemos venido a trabajar no solo en turismo, a trabajar el orgullo nacional, a trabajar la cohesión y la paz social, porque lo dice en nuestra moneda, está escrito en metal, la unión es la fuerza. Y estos tres sectores, turismo sostenible, culturas, folclor, y gastronomía, nos tiene que ayudar a los bolivianos a unirnos, a ver un horizonte, a estructurar una matriz de desarrollo diferente. Y como bien comentaba Juan Carlos, nos ha puesto la primera variable de generación de valor del turismo, que es el volumen de viajeros, pero ahí hay tres más. Está el gasto por noche, el tiempo de estadía, la recompra, todo esto multiplicado
por el multiplicador de turismo, que es la única actividad que es transversal a a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, hay un elemento muy potente y bueno, todo lo que perdura en el tiempo toma su tiempo, la construcción, ¿no? Y ahorita estamos en la construcción del plan maestro, se va a tener, y ahí empiezo a hablar de los hitos, ¿no? Primero, somos la única cartera que está como transversal en el plan de gobierno de desarrollo económico social, ejes, ¿no? Y eso ya es mucho decir para una actividad. Eso sí que es una conquista, yo les digo, desde la visión del Estado no común, primera vez que pasa en Bolivia, no pasa en todos los países de la región, y turismo es transversal, ¿no? Segundo, la institucionalización del turismo es algo que es relevante. Se tiene un ministerio y además tenemos un sector empoderado con quienes tenemos muy buena relación. Nos han hecho llegar todos sus planes, sus documentos, sus sugerencias, sus comentarios, todos han sido recibidos. Y en esta recepción de esta información, por supuesto que se ha tomado en cuenta la palabra de todos, ¿no? Legalmente establecidos, profesionales independientes, 5 estrellas, alojamientos, comunitario, pero ahora nosotros vamos a ingresar al territorio, a pronto, esto lo tiene así de primicia, vamos a estar en cerca de 17 a 19 destinos, trabajando con los sectores en un primer contacto, porque eso va a continuar en el tiempo y vamos a construir el plan conjuntamente con los sectores, tanto territoriales, ¿no? En sus mismos municipios y departamentos, como sectorialmente, porque lo que tiene que decir un operador no es lo mismo que lo que tiene que decir un hotelero. Incluso dentro de los operadores, lo que tiene que decir un operador de Copacabana no es lo mismo que tiene que decir un operador en Samaipata, o lo que tiene que decir un hotel boutique de 5 estrellas, no es lo mismo que lo que necesita, requiere, opina y propone un ecoalbergue en algún lugar de la Amazonía, ¿no? Entonces, esta construcción es una construcción desafiante y vamos a poner a todo el equipo del viceministerio a ir recabando esa información. Esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles son los planes que tienes para el trabajo mancomunado con gobernaciones y alcaldías? No es indispensable coordinar con ellos, ¿no? Y además es indispensable que ellos fortalezcan su institucionalidad en turismo. Las gobernaciones han abandonado esto en una unidad, en algún rincón, con 2 personas, ¿no? Un jefe de unidad y un técnico, que no te da territorialmente ni para la fiscalización, ¿no? Porque uno tendría que hacer fiscalización a 5 unidades económicas por día para poder, ojalá, cumplir en los 5 años, ni desde lo estratégico, ¿no? Está abandonado en las 9 gobernaciones. Y de los 340 municipios, nosotros hemos encontrado que 96 tienen actividad turística directa. Y de los 96, tan solo, si la memoria no me falla, 22 tenían una unidad de turismo, en donde había un jefe de unidad con pasantes, ¿no? Entonces, el olvido y el abandono, y esto a mí no me avergüenza decirlo, La Paz, que brilló en su momento con la Agencia para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, que yo la conocía por dentro, La Paz logró ese orgullo, ¿no? De La Paz Maravillosa, y creer genuinamente como sociedad que podíamos vivir del turismo. Y había una entidad que se enfocó mucho en la promoción, en el posicionamiento del destino, en el conseguir premios y buena reputación y galardones y coordinación con los privados, en la gestión del alcalde Iván Arias, que termine siendo una oficina abandonada, si no estoy mal, en el cine 6 de agosto, ¿no? Entonces, ese desentendimiento y esa pérdida de visión, y eso no es por corcharme, les prometo, porque era una realidad. La Agencia de la Paz Maravillosa estaba al lado del despacho del alcalde. Dense cuenta el nivel de prioridad que había. No están los Pumas y la Agencia de Desarrollo. Entonces era algo genuinamente relevante, donde por supuesto que se nos exigían resultados. Y luego hemos terminado, y porque es así, salió de ahí, terminó en Secretaría Ejecutiva, de Secretaría Ejecutiva se fue a Secretaría de Culturas terminó en la unidad de museos. O sea, turismo dependía de la unidad de museos. O sea, era realmente en el último rincón, no había poder de decisión. Y hago esto en tono de reflexión, por supuesto de crítica, puede que tenga un sesgo personal, pero si los municipios no comprenden que tienen que invertir en esta actividad, no va a pasar. ¿Por qué? Porque territorialmente
El turismo necesita de sus instituciones, necesita de sus municipios y de sus gobernaciones. Y nosotros como viceministerio estamos dando el soporte, estamos entrando en contacto, estamos escuchando a todos los actores del sector. Y la verdad es que viene muchísima solicitud de comunidades, no voy a poner nombres para no meter en conflictos a nadie, que la queja continua es, nadie en nuestro municipio nos escucha. Nadie, genuinamente nadie. No hay la capacidad de escuchar. Sí vamos a trabajar fuertemente en fortalecer. La ley marco de autonomías tiene que ayudar a esto. Y yo le soy completamente honesto, porque me ha tocado vivirlo desde el municipio. El turismo necesita voluntad más que presupuesto. Voluntad de que las cosas se hagan. Porque ¿quiénes se encargan de que las cosas ocurran? Los privados, ¿no? Es así de sencillo. Y esa cadena, Y, ese efecto que tienen no solo las agencias, están los choferes, están los guías, que en el fondo los guías de turismo son los embajadores, no posesionados, pero dan la cara con el turista. Miles de veces los guías tienen que poner el pecho a las balas, a las marchas, a los bloqueos. Hasta cuando yo fui guía me hice chicotear en los bloqueos para poder pasar y que mis turistas pasen tranquilos. Entonces, creo que debe haber un cambio. Eso hablo muy personal. Mejorar la normativa que tenemos, mejorar un poquitito esto y dar esa seguridad jurídica que necesita el prestador de servicios a todo nivel. Totalmente, la seguridad jurídica es clave. Yo insisto mucho en que Bolivia no es un país de tercer mundo o un país pobre por falta de dinero. Somos un país con este tipo de dificultades porque somos desconsiderados, ¿no? Somos desconsiderados con el que quiere trabajar, con el que quiere producir, con el que sacrifica mucho para poder llevar el pan de cada día. Y muchas veces nuestras consignas sectoriales, regionales, terminan afectando mucho más que el logro de la conquista en sí mismo, ¿no? Hay que promover una cultura de diálogo, hay que promover una cultura de escucha activa. Yo creo que la coerción que muchas veces se ejerce en muchas comunidades para cumplir con estas solicitudes no es la mejor vía, no es la mejor vía. em, y como bien dice Juan Carlos, los guías no solo son los embajadores y nuestros representantes y los que dan la cara. Yo insisto muchas veces en que el guía es el que genera mayor valor en un viaje. Es el que es el que te puede marcar la diferencia entre una experiencia inolvidable, ¿no? O una experiencia, por más desastrosa que haya sido. Yo he conocido gente que ha estado en conflicto social, le ha tocado todo lo que no le tenía que tocar, ¿no? Vuelo atrasado, paro, bloqueo, 2 días en carretera atrapado, cargar sus maletas hasta no sé qué. ¿Qué tal Bolivia? Te dicen, fantástico Bolivia, voy a poner de ejemplo el nombre, Juan Carlos ha hecho que este viaje sea inolvidable. Los bolivianos son personas de primer nivel, ¿no? Porque el guía logró traducir esta mala experiencia en mostrar nuestra verdadera esencia como bolivianos, que somos gente cálida, amable, resiliente, que construye y que hace que las cosas sean posibles, ¿no? Y también cuando uno no tiene guía la pasa pues pésimo, ¿no? Entonces yo valoro muchísimo el trabajo de los guías y no es que me esté corchando ahorita, ¿no? Porque, qué corcho, van a decir, es viceministro y está corchando. No, no es así. Yo siempre he valorado el trabajo de los guías desde todos los roles que he tenido, ¿no? Investigador, funcionario público, empresario. Tenemos que promover porque las experiencias vienen a través de los guías y las experiencias es la economía real del turismo. y bueno, ya transportándonos un poco más al tema académico. ¿Habrá la posibilidad de que tal vez el ministerio tenga un acercamiento con las universidades para que lo que se enseña hoy esté alineado tal vez a todo lo que hemos mencionado, ¿no? Estas necesidades reales e incluso problemáticas que tenemos actualmente? Uy, la justicia poética ha tocado mi puerta en este instante. Cuando nosotros, el 2022, finales del 22, principios del 23, hicimos un relevamiento sobre las mallas curriculares, uno de los indicadores de competitividad turística es la formación de personal para turismo, ¿no? Desde base de la pirámide, ¿no? Les estoy hablando de personal de soporte que da las condiciones habilitadoras, mucamas, cocineros,
transporte, ¿no? Que no necesariamente requiere formación propia en turismo, nos dimos cuenta que no hay, pues, ¿no? A nivel primario, secundario, ni se menciona la palabra. Y a nivel académico, hemos encontrado que las carreras están desactualizadas, ¿no? No se está entrenando a los jóvenes para los desafíos del futuro. Ahí hago, y no es que me esté corchando nuevamente porque estoy en el podcast del Unifrance, hago una precisión. La Unifrance ha marcado una diferencia en la forma en la que se hace la carrera de turismo, muy notoria, porque mientras ciertas carreras de turismo de la competencia iban cerrando, ellos iban creciendo en reclutamiento, ¿no? El profesional en turismo, y esta es una postura muy, muy personal mía, estaba esta conversación, yo me acuerdo que me la hacían todo el tiempo porque me lo echaban en cara, me decían, ¿qué hace este de ahí dirigiendo el turismo sin su vida? Pues un curso de turismo. He pasado varios, ¿no? Como, y he leído muchos libros y he hecho certificaciones en línea en distintas universidades, en Japón, en esto y en el otro, pero no tengo así formal licenciatura, si quieren verlo así, ¿no? ¿Y qué notaba? Aquí seguimos discutiendo entre turismología o turistología, ¿no? Decía, ¿qué conversación es esta, no? Un poco de los 50, algunos muy puristas con el tema. Y me empecé a enfocar mucho en los 5 países que tenían mayor competitividad turística, que en ese tiempo eran Japón, Francia, España, Estados Unidos, y miren que no me estoy acordando del quinto, creo que estaba Alemania. ¿Qué habían enfocado ellos? Habían enfocado en que los profesionales en turismo, primero, la carrera técnica de turismo era muy importante, ¿no? Formación rápida de 1 a 2 años, capacitación súper técnica para que la gente esté en territorio, en restaurantes, en hoteles, en turoperadores, en transporte, etcétera, 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 etcétera. Punto número 2, educación transversal. En sus países se habla que el turismo es una oportunidad real y se promueve mucho la industria del viaje interno, ¿no? Del turismo interno, para que la gente lo viva y además dinamice la economía en sí misma. Y el tercer punto es que se estaba hablando ya en ese tiempo que el profesional en turismo tiene que ser alguien que comprenda 3 cosas clave. Por supuesto, los fundamentos y la estructura del desarrollo de productos turísticos, no necesariamente de destinos y territorios, de productos como tal. Segundo era digitalización, que era indispensable. Y otro muy obvio, pero no tan obvio, idiomas. Si uno no habla inglés, no habla el lenguaje ni de los negocios ni del turismo y se acabó, ¿no? Entonces el puntal número uno era inglés, 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 inglés. Y uno no podía entrar a estudiar turismo si no hablaba inglés y en las carreras se llevaba en inglés, ¿no? Em, y ahí yo me encuentro con nuestras carreras em, haciendo cosas muy interesantes en algunos casos con centros de investigación, de formación. Bueno, su universidad hermana, ¿no? La Unifrancia, el Alto, tenía el Cintur, donde está ahí nuestro colega Orlando, que está tras bambalinas haciendo investigación igual como... igual fue otro loco que en pandemia hablaba de la importancia del turismo, ¿no? Y que había que reactivar rápido porque se venía el mejor momento del turismo. Y yo valoro mucho porque fue una de las pocas publicaciones que hubo en pandemia sobre las cuales uno podía hacer consulta. Yo me acuerdo que estaba en el viceministerio y decía, pucha, ¿quién será este Orlando que hay que rendirle un agradecimiento total porque habló de lo que no se estaba hablando, ¿no? Bueno, estoy muy contento también de que esté en nuestro equipo, en el viceministerio. Entonces, la Unifrance se ha animado a modernizar no solo esta, sino todas sus carreras. No es publicidad pagada, les aseguro a quienes están escuchando. Y yo personalmente creo que tenemos que darle mucho más enfoque de negocio a la carrera de turismo, ¿no? Marketing digital, desarrollo de habilidades digitales, idiomas, por supuesto que claro que sí, pero también dejar un poco la utopía del desarrollo de los destinos. Bolivia hoy, y esto les comento, estamos trabajando en 6 enclaves turísticos. Tenemos ya destinos de rápida respuesta que a los estímulos responden muy bien para fortalecerse. Con lo que tenemos ya se puede generar mucha economía y muy buen negocio en estos 6 enclaves. No los menciono todavía porque eso ya se van a enterar después, pero em, el profesional en turismo tiene que hoy ser lo más parecido a un cyborg, ¿no? Tiene que tener muchas herramientas digitales para poder trabajar, muchísimas. Tiene que ser alguien que conozca y comprenda su territorio a la perfección, entonces tiene que tener muy buen performance, ¿no? En distintos territorios.
pero tiene que hablar el lenguaje de los negocios y del turismo, que es el inglés, lo tiene que dominar, pero además lo tiene que dominar para formarse. Esto es algo que a veces lo pasamos así por encima. El 97% del conocimiento que hay en Internet está en inglés. Si tú ¿sí? no hablas inglés, te estás perdiendo de ese 97% para formarte. Y esa es la verdadera razón, ¿no? Si uno quiere seguir en continua capacitación, quieres aprender a vender, quieres aprender a hacer guiaje, quieres aprender a desarrollar tecnología, si hablas inglés se te van a abrir muchas puertas y se te van a aplanar muchos problemas. Em, y esto hago en la forma constructiva, ¿no? Nosotros nos hemos sentado, no voy a decir todas, porque sé que no han sido todas, nos faltan algunas, pero con casi todas las universidades de Bolivia que tienen la carrera de turismo, porque para nosotros es indispensable construir con los estudiantes de turismo. Es indispensable revalorizar el trabajo del trabajador turístico, desde policía turística hasta los altos ejecutivos, porque la dignificación del empleo turístico es también hablar de empleos de calidad. Así que, por supuesto que vamos a tener un trabajo coordinado. Hemos recibido, y, y lo digo también en tono constructivo, al Colegio de Profesionales Departamentales, Nacionales, a las cámaras hoteleras, turoperadores, agencias de viaje, aerolíneas, transporte, artesanos, comunidades, y que hemos notado que tenemos que ayudar a tejer, a pasar de un ecosistema a un ecosistema turístico, ¿no? Y lo digo en el mejor de los planes, ¿no? En entender que nuevamente, lo repito como cotorra, pero la unión es la fuerza. Y tenemos que ir unidos en la construcción de este ecosistema turístico, trabajando fuertemente en la mejora de las capacidades del trabajador turístico. En eso Sin puedo duda, decirte una primicia, perdón, la carrera de turismo va a dar sorpresas muy pronto y con cosas muy, muy avanzadas, porque estamos en esa regeneración de currícula, porque el mundo ha cambiado y ha cambiado tan rápido que necesitamos más herramientas, más de lo que se está usando en el día a día, porque ahora ya no estamos caminando, ahora se está corriendo. Y puedo decir que en algunos momentos se está volando, ya hemos pasado a otro nivel y vamos a dar esa talla muy pronto. Además sin que el turismo es un sector que cambia muchísimo año tras año. La forma en la que se vende, la forma en la que se convierte, la forma en la que se opera, la forma en la que se viaja, todas las formas van cambiando tan rápido que no lo sentimos. Así que hay que estar preparados para los cambios que se vienen también. Sin duda estamos hablando mucho acerca de lo que es el turismo en nuestro país, pero también de todos estos desafíos y estos pasos, cómo ha ido avanzando el mundo. Pero como siempre, como el tiempo es muy corto aquí en nuestro programa, tenemos que mandar a una breve pausa, pero al regresar estaremos, como siempre, dando una pequeña reflexión. El 45% de los bolivianos dice no tener tiempo para estudiar una carrera. Pero mientras algunos duermen, otros sueñan. Mientras a algunos les encanta mostrar en qué se convirtieron, a otros solo les interesa saber en quiénes se van a convertir. Mientras algunos ven la vida pasar, otros se hacen dueños de la suya. Mientras algunos se la pasan jugando, otros juegan a otra cosa. Y mientras algunos van por la quinta temporada, otros escriben el capítulo más importante de su vida. El tiempo está, las personas que lo encuentran también. Unifrance Online es tu solución para estudiar a tu propio ritmo y convertirte en un gran profesional. Unifrance Online, solo depende de ti. Gracias por seguir acompañándonos y como ya lo habíamos dicho antes del corte, vamos a seguir hablando acerca de reflexiones, pero también acerca de cosas y tendencias actuales que van tal vez afectando el sector, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, eh, comentarte a la vez que en la noviembre, diciembre salieron unos TikToks donde hablaban de que va a haber carreras que van a desaparecer por el tema de la tecnología. Y una de estas era turismo, y eso ha mellado un poquitito la decisión a que entren a estudiar turismo a cualquiera de las universidades. Entonces,
y los que han podido entrar están con ese miedo. ¿Cómo podemos darle seguridad a ese estudiante que está en primer semestre ahorita o aquel que va a tomar la decisión para entrar en el futuro a estudiar turismo? Bueno, lo primero es que la inteligencia artificial va a reemplazar a todos los trabajos, pero no te va a reemplazar la inteligencia artificial. Te va a reemplazar el profesional en tu área que sepa utilizar inteligencia artificial, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, tomar decisiones sobre qué estudiar sobre un TikTok trend, complicado. ¿Y por qué yo les digo que turismo es una excelente idea? Primero, todos los países del mundo tienen más o menos turismo. Segundo, el 10% de la economía global la mueve el turismo, que es un montón. Tercero, uno de cada 10 empleos depende directamente del turismo. Cuarto, la formación en turismo no termina en lo que tú aprendes en el aula y lo mismo pasa con cualquier carrera. Estudies contabilidad, economía, bla, 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 bla. Todos van a requerir formación adicional porque el mundo cambia tan rápido, y esto no es una crítica, es una verdad, es una realidad. El mundo cambia mucho más rápido de lo que las universidades modifican sus pensums. Entonces uno tiene que estar con las antenas bien prendidas, formándose paralelamente en otras cosas. Y esto me lleva a que turismo es una carrera que tiene muchas disciplinas de por medio, ¿no? Porque aprendes algo de antropología, aprendes de historia, aprendes de desarrollo de productos, aprendes economía, aprendes finanzas, aprendes negocios, pero aprendes también, para mí, lo más valioso, y la verdad es que conforme más paso en turismo, yo también ya hoy en día soy docente de turismo, veo que los jóvenes están formados con una mente global. Turismo no está estudiado desde el atractivo cercano a tu casa. El turismo está pensado desde esta relevancia global que tiene. Y justamente eso te va a ayudar, independientemente de si vayas a trabajar en turismo o no, porque ustedes no lo saben, pero yo sí lo estudio mucho. Los profesionales en turismo están en distintos lugares, no solo están en hoteles, en turoperadores, además son grandes empresarios. Me voy a animar a lanzar un nombre, y el Jeff de Visit South America, que creo que ha sido alumno de Juan Carlos también. Joven, gran empresario que ha encontrado ahí un nicho de negocio interesante. Y estas oportunidades se las da a los jóvenes a las del turismo, ¿no? Independientemente de a qué te vayas a dedicar, mi recomendación es mantente curioso estudiando continuamente muchas cosas y como se los dije hace un momento, uno tiene que ser como un cyborg, ¿no? El profesional en turismo tiene que ser como un cyborg. El profesional en lo que sea hoy tiene que ser un cyborg que usa muchas herramientas para poder potenciar su trabajo. Hablaste de Jeff Soria, Sí, que correcto. fue mi estudiante en la Católica. Mira, Entonces, sí, un muy, saludo al muy Jeff, buen. es un crack ahí. Exactamente, y aparte de que cuando se tituló empezó a trabajar por su cuenta, en cuestión de 2 años había movido alrededor de $3 millones ya Wow. con su empresa y muy, muy bueno para el tema de negocios y bueno, está con un buen nicho de mercado. Bueno, ahora hablando de lo que es el empleo, comentarte que hace buenos años atrás hubo un proyecto donde se solicitaba de que un profesional en turismo pueda estar en una embajada para coadyuvar el tema de la información turística ya en el propio país. Porque cuando vamos a una embajada al exterior, prácticamente no hay información turística. Entonces, y bueno, hoy en día se espera de tener una buena página web, un buen banco de datos donde se pueda tener. ¿Se podría retomar este proyecto para que podamos coadyuvar y elevar el nivel de información turística a nivel mundial? Am, Mira, me pones en un territorio que no es el mío, que es justamente el de la sección consular, ¿no? El de las relaciones diplomáticas internacionales. Yo creo que hay otros modelos interesantes. Está bien que los profesionales en turismo formen parte de las relaciones internacionales, yo estoy de acuerdo porque son quienes conocen el territorio. No obstante, las agencias de promoción, voy a agarrar el ejemplo de ProColombia,
son una oficina dedicada 100% al turismo. Entonces yo doblo la apuesta y te digo, no solo en la embajada, nosotros deberíamos tener oficinas de negocios que promuevan el turismo, que promuevan la exportación de nuestra cultura, que promuevan la exportación de nuestros alimentos de alto valor. Y tiene que haber varios bolivianos haciendo negocios con el mundo para que esto pueda funcionar, ¿no? Y por supuesto la sección consular y la embajada para dar visas deberían ser pues, una cosa hiperdinámica, tecnificada, cero burocrática, que permita que la llegada de viajeros tenga la menor cantidad de fricción posible, con un soporte de herramientas digitales potente en información, potente en transacción, potente también en en garantizar calidad también, ¿no? Del servicio. Bolivia tiene que dejar de depender de una competitividad de precio bajo y convertirse en un destino de calidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero aquí yo pongo algo, un tema que es incómodo desde el desde el momento en el que estoy trabajando en el viceministerio. Esta podría ser una iniciativa privada. Hay muchos países que han hecho de esto una iniciativa privada. Eh, no quiero mencionar uno en específico porque me van a cuestionar, pero yo más o menos desde la iniciativa privada lo he hecho, con el Visit Bolivia que se los he comentado hace un rato, ¿no? Toda oportunidad viene de una necesidad. Y si la necesidad está ahí y no le está cubriendo a alguien, pues hay una oportunidad gigantesca de por medio, ¿no? Sí, creo que es bueno que yo valorice que se está retomando la carrera diplomática, ya no se están escogiendo, no se van a escoger embajadores y cónsules a dedo por amiguismo, sino por capacidades. Y bueno, no lo hemos planteado todavía, pero creo que es un buen momento de hacerlo, de que diplomática se tenga el turismo como un pilar fundamental para que nuestros representantes bolivianos en otros territorios tengan esta información, estén formados en y hagan contacto con los profesionales aquí en Bolivia. Para ir cerrando y agradecidos por tu presencia, por haber aceptado nuestra invitación, siempre cerramos el programa con una reflexión y un mensaje. Pues Andrés, por favor, te rogamos que nos des esa reflexión y ese mensaje a ese estudiante que está deseoso de comerse el mundo. Que no solamente es del turismo, puede ser médico, puede ser cientista político, puede ser marquetero, puede ser economista. Y hago el llamado a todos, ¿no? El turismo es la mejor oportunidad que tenemos como país. Em, Uno no cuida lo que no ama y uno no ama lo que no conoce. Descubramos Bolivia, viajemos, amemos nuestro país. Y mi recomendación para los estudiantes de turismo es que sean curiosos, sean muy curiosos y sepan que Bolivia es un país que tiene un potencial en bruto en turismo que tiene que ser explorado por gente brillante, por jóvenes talentosos que sepan aprovechar esta oportunidad global que tenemos y que como país hay que apuntar muchísimo a la economía de las experiencias, ¿no? Generemos buenas experiencias y no se dan cuenta la oportunidad enorme que podemos proveer para nuestros territorios, nuestras familias, nuestros bolsillos también. Pues no tiene nada de malo hacer plata. Eso es algo que a mí me toca siempre poner sobre la mesa. Durante mucho tiempo nos han dicho, ay, no, qué malo. No, hacer plata es necesario. Un país sin ricos es un país de pobres y tenemos que generar riqueza. Y el turismo nos va a dar muchísima riqueza económica, pero también muchísima riqueza social. Muchísimas gracias por tus palabras, Andrés, y ha sido realmente un gusto tenerte presente aquí siendo, y bueno, representante del Viceministerio de Fomento al Turismo Sostenible. Y realmente creo que nos ha quedado muchas reflexiones y también estoy segura que muchos estudiantes van a tomar estas palabras también para dar sus propias incluso iniciativas, sus propios proyectos desde ahora siendo estudiantes. Y eso, y como siempre, muchísimas gracias a todos a toda nuestra audiencia por escucharnos y por vernos y nos vemos la siguiente semana con un próximo programa. Que viva Bolivia y que viva el turismo. Gracias, Unifrance, por estar en A Dónde Vamos y tendremos ahí una segunda, yo creo. Hasta la próxima y se vienen más sorpresas.